Somos Hugo y Nuria y llevamos más de un año viajando en furgoneta camper. En el capítulo anterior pasamos unos días increíbles en la gran ciudad de París. Y el capítulo de hoy es muy especial porque llegamos a un lugar que fue nuestra casa. Bienvenidos a la ruta La Lavande. Pues hoy estamos en una zona súper especial, estamos en la región de Lot 46, porque no sé si lo sabéis que toda Francia está dividida en regiones tipo Bretaña, Normandía y todo esto, pero además cada como microciudad tiene como su número. Entonces pues hoy estamos en Lot 46 y es un sitio súper especial para nosotros porque nosotros antiguamente pues vivimos aquí un par de años. Entonces nos hace muchísima ilusión pues poder venir aquí, grabar todo esto, dar una vuelta por la que fue nuestra casa, que la llevamos aún en el corazón, y ver cómo está esto después de unos añitos que han pasado. Hace unos años atrás, la vida nos llevó hasta este hermoso lugar. La idea de instalarnos en otro país donde todo era nuevo y del que no sabíamos ni el idioma nos parecía muy enriquecedora. Y gracias a unos familiares de Hugo que ya estaban aquí instalados, nos atrevimos a dar el gran salto. Y empezamos nuestra aventura en Albignac-les-Aguas, un pueblo conocido por su bonito entorno natural y, cómo no, por sus aguas termales, famosas por sus propiedades curativas y terapéuticas, y que le dan nombre a este pueblo. Cambiar una gran ciudad por el campo supuso un fuerte impacto en nuestra manera de vivir, y al mismo tiempo fue una experiencia muy gratificante que nos puso en contacto con la naturaleza. Pues aquí detrás tenemos las termas de Miers y básicamente este sitio está a unos 5 minutos donde vivimos nosotros. Aquí nosotros veníamos a pasear, a hacer deporte y tal. Y hay una curiosidad que es muy guay porque antiguamente esto tenía una función, la gente venía expresamente aquí haciendo peregrinación y bebía esta agua para curarse. Una curiosidad y algo muy guay es que la gente cuando bebía esta agua iba por el camino y siempre le daba cosas a la barriga. Y entonces hay una postal muy famosa de esta zona donde estamos nosotros, que es la gente con el culo al aire. Y básicamente es por eso, porque venían aquí a beber esta agua para tratarse. Aquí tienen una parte que era parte del médico, que les aconsejaba pues los litros o la cantidad o qué tipo de agua. Y la gente se lo bebía y de camino, pues de vuelta a casa, pues la gente se tenía... Se iba haciendo caquis. Sí, iba a hacer caquis. Y la gente aquí del pueblo nos ha contado esta historia. Y la verdad es que ahora mismo ya no funciona, pues ya estamos en la modernidad, ahora todo con comprimidos, pero se ha quedado aquí este edificio que lo hemos construido y todo, y ahora está súper bonito, y básicamente todo este edificio bonito es todo para una fuente. Y lo mejor de todo es que tiene un lago allá, que es precioso, es precioso. ¿Veis esta casita rosa que está por aquí atrás? Esto en su tiempo fue un mega hotel que era necesario para abarcar a todas las personas que venían aquí a esta zona para ir a beber el agua de las termas de Miers. Imaginaos cuánta gente llegó a venir aquí, porque esto es como una mega mansión gigantesca y hoy en día pues está abandonada, porque cambian tanto los tiempos, avanzó la medicina, quizás la gente ya dejó de necesitar beber este agua para ir al lavabo, para curarse o para lo que fuera, y al final pues es que esta zona pues no viene así tanta gente, hasta el punto de que ahora mismo pues este hotel se ha quedado abandonado y no sé, es como increíble cómo en tan poquitos años pueden cambiar tanto las cosas, como de un auge tan fuerte a de repente la nada. Y es que el tiempo todo lo cambia y al final las personas son el elemento más importante que da sentido y valor a los sitios. Por eso aprovechamos para sentir el calor de nuestros familiares que han continuado viviendo por aquí y que nos reciben con los brazos abiertos. ¿Os acordáis cuando estábamos por ahí por Jerez, que fuimos a ver a un amigo y que al final no estaba y fuimos a ver sus padres que nos acogieron súper bien ahí en su casa y estábamos haciendo una fiesta? Pues en esas épocas buscábamos a nuestro amigo Pedro, que vive en Francia, pero bueno, va de vacaciones a Portugal, pensábamos que lo encontraríamos. Y ahora que nosotros hemos venido a Francia, al pueblo este donde vivimos, que convivíamos aquí todos juntos, pues hemos venido por fin a verle. Hoy sí que le hemos encontrado y estamos aquí comiendo con él y con su familia, que nos han invitado a cenar, y estamos aprendiendo de ellos cómo cena un verdadero francés. Así que... Nuria, buscando el Pedro desde Portugal. Ostras, es que...
Dale. Esta vez sí. Oh, mete camarón. Es difícil encontrarte, ¿eh? Ah bah oui. Como un véritable français. Alors, Française. on met le fromage dedans et on attend qu'il y ait des petites bulles partout. Et quand il y en a, après on le glisse comme ça et on le racle. Après, je prends le bacon et je le mets à côté et je prends un petit bout de bacon, un petit bout de fromage avec de la patate. Je vais faire Le même. pareil. Faut le pencher comme ça. Là. Pour la pencher. Oh, je pense que Et ça glisse. c'est un peu brûlé déjà. Oh, claro. Vale. Ahora me apropio de este que ya Claro, soy de alguien. es para- Y se pone así encima de la patatita. Y ahora sí que ya está. Et voilà. Ya está, exacto, y voilà. ¿Ça va? Buena combinación, ¿no? Sí. Yo también quiero, ¿eh? Lo voy a seguir firmemente. Al vivir en una zona tan rural, terminábamos por echar de menos ver personas y un poco de movimiento. Y Rocamadour, que es la atracción principal de la zona, era nuestro centro de ocio. Aquí llegan miles de turistas de todas partes cada año para ver esta espectacular aldea incrustada en un acantilado. Recuerdo que la primera vez que lo vimos nos sentimos afortunados de pensar que un sitio como este iba a ser nuestro hogar. Ahora ya tengo experiencia después de haber hecho una furgoneta para meter los clavitos. Antes venía aquí y no sabía hacer, pero ahora mira, lo meto así un poquito. Ya está. Taca, taca, taca. ¿Cuántos has puesto? Ahora, Sí. ahora el segundo. ¿Segundo? Y este tercero, Ese tercero. ¿Sabes cuánto cuesta cada clavo? €1. 1 euro. No. Solo cuestan €1 si tú lo dices. Si no, es gratis. Mira, lo voy a firmar y lo verás. No puedo, tengo los dedos gordos, Nuria. Ya, yo lo podía aguantar mejor. Ah. De una. Rocamadour es uno de los lugares de peregrinación más antiguos y sagrados de Europa y es una de las paradas obligatorias del Camino de Santiago. Cuenta la leyenda que un ermitaño llamado Amador, que vivió 40 años en una cueva de Rocamadour, se encontró allí dentro con una estatua de la Virgen María. Y hoy en día dicha estatua se encuentra en la iglesia de Rocamadour y las personas vienen expresamente para tocarla y pedir por su salud, porque se cree que tiene poderes curativos. Los días más grandes. Nuria, ¿te das cuenta que todos los sitios que tú vas, todo está cerrado? Es la temporada. ¿Eres tú? Será. Es que aquí en Francia hay una cosa que se llama la saison, que básicamente es que cuando hay solecito y hay turismo, pues la mitad del año trabajan muy bien todos los pueblecitos con el turismo y todo, pero la otra mitad del año pues todos tienen vacaciones y todo está cerrado, porque como no hay gente y hace frío, pues es lo que pasa, que llegamos ahora en invierno a los sitios y todo está cerrado y no hay cosillas para ver. A Hugo se le acaba de ocurrir que podíamos regalar a mi padre un palo. Un palo. Como el anuncio igual, un palo. Exactamente. Es que tú llegas a un momento de la vida y esta gente pues ya tiene todo, ¿sabes? Tus padres y tal, al fin y al cabo a veces quieres dar un regalo y tal y es difícil, ¿sabes? La cuestión es que tú llegas allá y dices, señor, dame un palo y coge el palo, te da la cabeza, has gastado dinero en esto cuando tengo palos ahí. Gratis. No, pero es gracioso igualmente, hombre. A veces en vez de darnos unos calcetines o una camiseta, un coche o una moto, yo qué sé, mil y una historias, pero una cosa tan sencilla, pues... ¿Quién va a querer un coche cuando puedes tener un palo? Un palo, por hombre, favor. es muy sencillo y muy bueno. Y a veces, mira, viene el jabalí, mira, placa. Venga, va. Otra cosa famosa de este lugar es el queso de Rocamadour, que está hecho con leche de cabra y que se lleva fabricando desde hace más de 1000 años.
Ahora estamos en una de las empresas en las que trabajé en su momento, que es una quesería, porque como esto es una zona rural, pues aquí tiene muchos productos regionales y hay el paté, el queso, las nueces y eso, una de las cosas súper famosas de esta zona pues es el queso. Entonces yo trabajé aquí en la quesería de Rocamadour y te hacen así unos quesitos muy buenos y vamos a ir ahí ahora a comprar unos cuantos, a recordar estos sabores de aquí de Albiñac. Bonjour madame. Bonjour messieurs, dames. Tous les fromages qu'il y a ici, c'est les produits de la maison. Oui. Alors nous ici on transforme que du lait de chèvre. Donc celui-là et ce qui est dans les plateaux. C'est que du chèvre. Tout le reste c'est pas fait ici. Ah, ok. Pero este sí. Sí, aquí el Rocamadour. Uno fuerte y uno suave. Tiene un color rojo y tiene un colorito blanco. Et une bonne journée. Bonjour madame. Merci beaucoup. Au revoir messieurs, dames. Oh. A ver, qué cosas más bonitas. Qué guay. Directamente de la fábrica a la bus. Sí. Es caro, ¿eh? 3 euros. Bueno, está bien, un eurito por quesito, pero es mira. autóctono, directamente de la Sí. fábrica. Mira, os los voy a enseñar para que se vean un poquito mejor. Son quesos bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero son muy buenos y si tenéis la oportunidad de pasar por aquí por Rocamadour o incluso a veces, alguna vez llegan a los grandes hipermercados de centros comerciales y así, podéis quizás encontrar estos, así que pone Rocamadour y probarlos. Tienen un sabor así un poquito más amargante a veces, pero tienen una textura muy buena porque casi se derriten. Lo único que luego la nevera huele a queso que echa para atrás, pero cuando lo comes está muy bueno. Y los guays son así chiquititos también. Sí, son muy monos. Vamos a guardarla en la nevera. Algo que nos encantó de esta zona es que a tan solo 10 minutos de nuestra casa podíamos disfrutar de fenómenos naturales muy bonitos donde pasábamos nuestro tiempo libre. Esta región también es el hogar de algunas de las cuevas más espectaculares de Europa, como el Gufre de Padirac, una puerta vertical inmensa que nos invita a pasar del mundo exterior al mundo subterráneo. Fue descubierta por casualidad por Martel, uno de los exploradores más famosos de Francia, que se atrevió a descender 103 metros donde nunca nadie se había aventurado y se encontró con una visión al corazón de la Tierra. La cueva tiene más de 40 kilómetros de longitud y en el fondo alberga un río silencioso y sereno. El interior de la cueva es húmedo, oscuro y mantiene una temperatura estable de 13 grados durante todo el año. Y después de haberlo visto in situ, podemos afirmar que es espectacular. Es brutal. Es un agujero. Cuando estás ahí abajo, miras así arriba, ves un agujero ahí redondito arriba, con una oscuridad. Es la cueva de Batman. Sí, exactamente. Mira, incluso de aquí, ¿sabes? Se ve súper guapo, ¿no? Cuando estás fuera de tu país, todo cambia, incluso la forma de hacer la compra. Y aunque parezca que en todos los lados hay lo mismo, a efectos prácticos hay que adaptarse a muchas cosas a las que no estamos tan acostumbrados. Y aquí veníamos pues a hacer todas nuestras compritas porque nuestro pueblecito pues solamente tiene nada, la panadería, ¿no? Y la farmacia, cafecito y sé bien me recuerdo nada más. Y ahora pues vamos a aprovechar para comprar 4 cosillas que bueno, a nivel de precios, así que os podamos comentar, se puede decir que más o menos está todo igual que en España, quizás un poquitín más caro en general, pero lo que sí que es un poquito bastante más caro es el tema de la carne. Carne, La carne pescado y verdura son los intocables. No, y se nota un montón la diferencia. Y una cosa muy típica que hacen aquí es que todos los productos son como de las granjas, de la gente local, del granjero de aquí al lado. Las vacas de aquí. Por ejemplo, toda esta zona tiene 3 industrias muy importantes. Primero hay queso, que es el Rocamadour. Tiene foie gras, que es el pato. Aquí es una industria muy fuerte de pato, que tiene una empresa exageradamente enorme. Y también tiene las compotas, Andros, que es brutalmente una empresa exageradamente grande, que incluso en España se puede encontrar productos de Andros. Entonces, si os fijáis en esta nevera de aquí, pues tenemos todos los quesitos de la fábrica donde hemos ido esta mañana, donde trabajé yo y todo. Pues mirad aquí, lo puedes comprar en el propio súper. Además, mira ahí el productor. Sí, te enseñan hasta la cabra casi que te lo ha dado.
Una de las cosillas que hacía yo en la fábrica del paté y del pato y todo esto era poner los jamoncitos de pato en la barquilla. Tenían que tener un peso concreto y yo todo el día me pasaba haciendo estas barquitas para que tuvieran el peso concreto y ya está, y se iban ahí a envasar. Y parece raro, jamón de pato, pero una vez lo pruebas, si no piensas así tanto que es pato y tal, está bueno, ¿eh? Está bueno. Cuidado con el jamón serrano, ¿eh? Que aquí está el pato. Y es que esta zona es pura naturaleza, un ambiente tranquilo que te incita a conectar con la parte más sencilla y esencial de la vida. Aunque nos ha sorprendido encontrar que después de unos cuantos años, nuestros sitios son cada vez menos accesibles y menos libres. Es increíble cómo cambian las cosas, porque la última vez que estuvimos aquí te podías ir ahí a la cascada, incluso Hugo fue ahí con mi madre y se cayó. Te puedes bañar ahí abajo, sentir la cascada. Era guay, poníamos así la mano. O incluso en un verano te puedes ir ahí y mojarte porque un día así de calor y tal, pero ahora ya, mira, todo está vallado. Todo cambia. Todo está vallado. Los de controlador. ¿Quién viene? Son los niños. Son los niños que vienen. Estás controlando todo. Tú vienes a la montaña y no puedes usar estos bastoncitos para caminar, no puedes andar al lado del río, no puedes bañarte, no puedes ir en bicicleta ni venir con tu caballo. Tienes que tener cuidado con las pulgas o las garrapatas, no puedes salir del camino, no puedes pisar las flores. Bueno, el perrito aún se puede. ¿Atado? Atado, el perrito atado, claro que sí. Y además no puedes hablar, o sea, ahora mismo estamos siendo ilegales porque, bueno, tienes que mantener como un tono de voz bajito y tal, y es como, ostras, uno no sabe si ha venido a la montaña o a la biblioteca. A ver, Nuria, muy bien. Ahora sí, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya, no sé. I was old, I was young, I was sitting in the sun, I was tired of the run, I was done. Y ahora, desde ahí abajo, pues estamos en la parte toda de arriba de la cascada, tiene una vista muy buena desde aquí. Y lo mejor es que tiene aquí un caminito que nos va a llevar a un castillo muy especial que tiene ahí, que está incrustado en las rocas. Entonces este castillo es como casi no se ve, porque está así en medio de las rocas y está camuflado. Está camuflado, exactamente. Y entonces servía para la gente defenderse y se llama el Castillo de los Ingleses. Se hace muy bien el caminito, es muy bonito también, muy natural. Y ahora vamos a hacer el mismo sentido del río, pero desde la parte de arriba, desde el acantilado. Vamos a ver. Está guay, ¿eh? Bueno, Es muy pequeñito, pues, ¿no? Y hemos estado aquí 10 veces o lo que sea, pero no sé, ahora lo veo con otros ojos. ¿A que sí? Yo también, sí. Es que está guay, ¿eh? Y además esto así te cubre aquí un poquito toda la montaña, te resguarda un poquito, visto bien construido y tapado aquí con sus casitas. Es un buen sitio para vivir, ¿eh? Qué pena que uno no es inmortal para ver todo y saber cómo fue el paso del tiempo y conocer realmente cómo ha sido todo, ¿eh? Pues sí. Va, mira, hasta aquí, hemos llegado. El tiempo todo lo cambia, y después de 2 años decidimos que no era el momento de echar raíces en este lugar, y nos fuimos para continuar volando hacia nuevos horizontes. Fue una de las experiencias más gratificantes de nuestras vidas, que nos ayudó a crecer a nivel personal, y a día de hoy sentimos que estas tierras seguirán siempre formando parte de nosotros. El viaje continúa, y te invitamos a seguir conociendo más lugares con nosotros. Suscríbete, dale a la campanilla y no te pierdas la ruta al Alabán.